De reyes y presidentes, hasta las más grandes estrellas de Hollywood, hubo una época en la que Cadillac definía el auténtico significado del lujo. Nacida en Detroit en 1902, su nombre representaba una promesa: precisión, estilo y ambición. Con una ingeniería tan fina que le valió el título de el estándar del mundo, Cadillac reinó durante décadas como un símbolo intocable del orgullo y del progreso estadounidense. Pero la historia suele ser implacable con la soberbia. A finales del siglo XX, aquella misma marca que alguna vez transportó a líderes mundiales terminó convertida en sinónimo de decadencia. Blanco de burlas, superada por sus competidores y olvidada por sus más fieles seguidores, Cadillac pasó de la grandeza al desprestigio. La joya de la corona de General Motors estuvo al borde del colapso, asfixiada entre diseños fallidos y una competencia despiadada. Sin embargo, las leyendas verdaderas nunca se apagan. De sus cenizas resurgieron la rebeldía, la innovación y el deseo de redención. Cadillac forjó nuevamente su identidad en las pistas de carreras, impulsada por ingenieros que se negaron a verla desaparecer. No los movía la nostalgia, sino la determinación de desafiar su propio pasado. Y hoy, contra todo pronóstico, da el salto más audaz de su historia: adentrarse en el escenario más exigente del automovilismo, la Fórmula 1. Un mundo donde solo los más fuertes sobreviven. ¿Cómo pudo Cadillac caer tan bajo? ¿Y qué la hace tan audaz como para desafiar a la Fórmula 1? Detroit 1902. La ciudad vibraba con el murmullo de nuevas máquinas, el silbido del vapor y la ambición inagotable de una revolución industrial que apenas comenzaba. En medio de aquella tormenta de hierro y progreso, un mecánico llamado Henry Leland dio un paso al frente, movido por una sola obsesión: la precisión. Leland veía oportunidad, donde otros solo veían fracaso. Junto a un grupo de ingenieros devotos, fundó una compañía cimentada en una sola promesa: la perfección. La llamó Cadillac, en honor a Antoine de la Mothe Cadillac, el explorador francés que fundó Detroit en 1701. Un nombre que evocaba valentía, ambición y el espíritu de descubrimiento. De esa filosofía nació Cadillac. El primer automóvil que salió de su fábrica no era ostentoso, pero sí revolucionario. Mientras otros autos se desarmaban tras unos cuantos kilómetros, las piezas de Cadillac encajaban con la exactitud de un reloj suizo. Los clientes pronto comprendieron que no estaban comprando solo un vehículo, sino confianza, refinamiento y la promesa de una América moderna. El primer gran triunfo de la marca llegó en 1908, cuando Cadillac obtuvo el prestigioso Trofeo Dewar en Londres. Los jueces desmontaron 3 autos, mezclaron todas sus piezas y los ensamblaron de nuevo sin el menor error. Hoy eso parece simple, pero en aquellos años, solo Cadillac era capaz de tal hazaña. Fue la prueba definitiva de una idea radical: piezas intercambiables construidas con tal precisión que un automóvil podía renacer como un mecanismo perfecto. El mundo entero quedó asombrado y Cadillac conquistó su título eterno, el estándar del mundo. Para un joven Estados Unidos que aún forjaba su identidad, Cadillac era más que un automóvil. Era una declaración de ambición, la prueba de que la ingeniería norteamericana no solo podía competir con Europa, sino superarla. El orgullo inundó las fábricas de Detroit y la admiración cruzó los océanos. Cadillac ya no era solo una empresa, se había convertido en la joya de la corona del espíritu industrial de América. Pero incluso los tronos más firmes, tarde o temprano, enfrentan un desafío. En 1912, Cadillac cambió al mundo con una sola invención:
el arrancador eléctrico. Hasta entonces, conducir un automóvil era un ritual peligroso. Había que girar una pesada manivela que, al retroceder, podía fracturar huesos. Pero Cadillac hizo que aquella lucha quedara en el pasado. Con solo presionar un botón, el motor cobraba vida. Lo que antes exigía fuerza, ahora bastaba con un toque. De la noche a la mañana, los automóviles dejaron de ser máquinas reservadas para los más audaces y se convirtieron en un medio al alcance de todos. Cadillac no solo resolvió un problema, reinventó el futuro de la movilidad. Ese paso audaz elevó a Cadillac muy por encima de sus rivales. El arranque eléctrico no era solo comodidad, era liberación. Por primera vez, conducir ya no dependía de la fuerza física, ni del conocimiento mecánico. Las mujeres podían tomar el volante sin temor, y el automóvil dejó de ser una máquina intimidante, para convertirse en un símbolo de estilo de vida. Cadillac no solo fabricaba autos, abrió el camino para todos. Esa innovación marcó el pulso de los rugientes años 20, una era de jazz, rascacielos y ambición sin límites. Cadillac se transformó en el automóvil predilecto de quienes deseaban proyectar liderazgo en la nueva era. Ya no se trataba solo de riqueza, sino de estatus, confianza y presencia. Los presidentes viajaban en Cadillacs, los magnates eran conducidos en ellos, los artistas los exhibían por las avenidas más transitadas. El automóvil se volvió una extensión de la gloria personal, una corona visible sobre ruedas. Para la década de 1920, la reputación global de Cadillac se había disparado. Su presencia trascendía a Detroit, desde los bulevares parisinos hasta las grandes avenidas de Ciudad de México. Cadillac se convirtió en sinónimo del éxito estadounidense. Poseer uno significaba alinearse con la energía audaz de un imperio en ascenso. Incluso las élites europeas, tradicionalmente celosas de sus marcas de lujo, comenzaron a reconocer a Cadillac como un rival digno de los más grandes del viejo continente. El aura de la marca era tan poderosa que ingresó a la cultura popular como metáfora. Decir que algo era el Cadillac de su clase equivalía a decir que era lo mejor, refinado, superior, intocable. Cadillac no solo había construido automóviles, había creado un lenguaje de prestigio, pero con la fama llegó la tentación. Cadillac empezó a verse a sí misma no solo como una automotriz, sino como un imperio. Sus ejecutivos se dejaron envolver por esa sensación de invencibilidad, convencidos de que su corona jamás se deslizaría. Sin embargo, la historia demuestra que todo imperio, por más glorioso que parezca, lleva en sí las semillas de sus propias pruebas. Y para Cadillac, ese orgullo pronto se convertiría en una amenaza, porque el orgullo siempre tiene un lado peligroso. Durante la década de 1930 y los años posteriores a la guerra, Cadillac se comportaba como un rey, demasiado confiado en su trono. Su reputación era tan imponente que los ejecutivos comenzaron a creer que aquella corona jamás podría deslizarse. La ingeniería de precisión y el lujo inigualable ya le habían asegurado admiración global. Entonces, ¿para qué cambiar? ¿Para qué perseguir a los competidores si el mundo entero ya llamaba a Cadillac el estándar del mundo? Pero la arrogancia es un enemigo silencioso. La Gran Depresión golpeó con fuerza en los años 30 y, sin embargo, Cadillac sobrevivió vendiendo prestigio a los pocos que aún podían pagarlo. Esa supervivencia reforzó una idea peligrosa, la de que Cadillac era intocable, inmune al fracaso. Los directivos confundieron resistencia con invencibilidad y, como consecuencia, la marca se recostó aún más en su reputación, en lugar de prepararse para los desafíos que se avecinaban. Al otro lado del Atlántico, Europa estaba herida, pero no vencida. La Segunda Guerra Mundial había devastado sus fábricas, pero en aquella destrucción se escondía una ventaja. Cuando Mercedes-Benz y BMW reconstruyeron en los años 40, lo hicieron con maquinaria moderna,
ideas frescas y un hambre inmensa de redención. Estudiaron cada debilidad de los gigantes estadounidenses y diseñaron automóviles más rápidos, precisos y eficientes. Cadillac seguía siendo el rey en América, pero una nueva generación de retadores afilaba sus armas al otro lado del océano. Aún así, Cadillac continuó bajo el brillo de su propio legado. Los modelos de finales de los 40 y principios de los 50 eran grandes, audaces y orgullosamente estadounidenses. Reflejaban una nación próspera, con suburbios en expansión y autopistas que exigían motores poderosos e interiores amplios. Para los compradores estadounidenses, Cadillac seguía siendo el sueño sobre ruedas. Pero en el extranjero, los murmullos crecían. ¿Realmente Cadillac avanzaba o simplemente se apoyaba en la gloria del pasado? Dentro de General Motors, la burocracia solo profundizó la ceguera. Las decisiones se diluían entre comités, frenando la innovación y borrando la identidad de Cadillac. El riesgo se evitaba, la creatividad se enfriaba, y cada nuevo modelo se convertía en una versión más grande del anterior. Los líderes de la marca no supieron ver que el lujo global estaba cambiando. Ya no se trataba de tamaño ni de cromo, sino de equilibrio, desempeño y refinamiento. A finales de los 40, las grietas comenzaron a notarse. Los autos europeos ofrecían manejo y precisión que los modelos americanos no podían igualar. En Alemania, el Mercedes 300 Adenauer transportaba líderes mundiales con la misma dignidad que antes pertenecía a Cadillac. Los primeros modelos de posguerra de BMW ya insinuaban el legado de desempeño que pronto dominaría. Mientras tanto, Cadillac mantenía su poder casi exclusivamente en territorio estadounidense. Su porte seguía imponiendo respeto en las calles de América, pero cada vez generaba más dudas en el extranjero. Aún así, Cadillac se aferraba a su corona. El nombre seguía pesando, sus autos seguían deslumbrando por su tamaño y presencia, y la compañía creía que el prestigio era eterno. Pero el prestigio, como los imperios, es frágil. La complacencia se había instalado en silencio. Cadillac pensaba que la guerra ya estaba ganada, incluso mientras sus rivales se preparaban para librar la siguiente batalla. El mundo estaba cambiando, y Cadillac no lo veía venir. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos despertó en una era de optimismo. Los soldados regresaban a casa, las familias crecían, y las carreteras comenzaban a extenderse de costa a costa. En medio de ese renacer, Cadillac, que hasta entonces había sido prudente, se encontró rodeada de voces que pedían innovación. Ingenieros y diseñadores dentro de General Motors impulsaban una misión más grande que recuperar el dominio. Querían restaurar el alma de Cadillac. Creían que si se les daba libertad para crear, la marca podía volver a encarnar el espíritu del progreso estadounidense. Y los resultados fueron deslumbrantes. Cadillac presentó un diseño audaz que capturó la imaginación de los años 50. Las aletas traseras se alzaban hacia el cielo, inspiradas en los aviones de combate y en la naciente carrera espacial. No eran simples automóviles, eran símbolos de confianza, obras de arte en movimiento que anunciaban la llegada de América como potencia cultural e industrial. Las transmisiones automáticas hicieron que conducir fuera un acto sin esfuerzo, mientras los potentes motores V8 le daban a Cadillac una presencia imponente en la carretera. Para muchos, aquello fue un renacimiento dorado, pero detrás del brillo, los mentores y visionarios dentro de Cadillac chocaban con el peso de la burocracia de GM. Los ingenieros soñaban con perfeccionar el desempeño y la calidad para enfrentar a los nuevos rivales europeos. Sin embargo, la estructura corporativa de General Motors sofocaba muchas de esas ambiciones creativas. Ideas que pudieron haber afilado el filo global de Cadillac fueron retrasadas, diluidas
o simplemente descartadas. Aún así, esas voces de guía mantuvieron viva la esperanza. Creían que el brillo de Cadillac podía resurgir si la dirección volvía a escuchar. Durante un tiempo, su creatividad logró ocultar las grietas que ya se formaban bajo el cromo. Pero ningún mentor podía proteger a Cadillac de lo que estaba por venir. Las décadas de 1950 y 1960 se convirtieron en el escenario más deslumbrante de Cadillac. Una era dorada sin precedentes. La prosperidad de la posguerra inundó a Estados Unidos de optimismo, y Cadillac transformó ese sentimiento en cromo y acero. No eran simples automóviles, eran monumentos rodantes al triunfo. Los diseños se volvieron más audaces, más extravagantes. Las aletas traseras se alzaban como cohetes, inspiradas en la carrera espacial. Las parrillas relucían con confianza. Cada curva gritaba prosperidad. Poseer un Cadillac en esa época no era solo tener un auto, era anunciarle al mundo que lo habías logrado. Las entradas de las casas se convertían en exhibiciones personales y las carreteras en auténticos desfiles de éxito. Hollywood abrazó el espectáculo. Elvis Presley, el rey del rock and roll, llenó su garaje de Cadillacs y los regalaba a amigos, familiares, incluso a desconocidos. Cadillac brilla junto a las estrellas, con un resplandor tan poderoso como el de ellas. Políticos y magnates viajaban en Cadillacs, convirtiéndolo en el carro oficial de la ambición. Era el auto de los presidentes, de los artistas, de los líderes, una marca elevada al rango de realeza cultural. Para el ciudadano común, Cadillac representaba un sueño al alcance de la mano. Los veteranos que regresaban de la guerra, las familias que ascendían en la nueva era de prosperidad. Todos veían en Cadillac la prueba tangible de que el esfuerzo podía llevarte a la grandeza. Encarnaba orgullo, poder y la fe en un futuro sin límites. Los anuncios no vendían transporte, vendían identidad, éxito y promesa. Así, mientras Cadillac navegaba sobre una ola de euforia, Europa se preparaba en silencio. Los precidan disciplina, innovación y afilaba sus armas para el contraataque. En esa preparación ya germinaban las semillas de un futuro enfrentamiento. Sin embargo, en América, nadie percibía el peligro. La edad dorada parecía eterna. Cada Cadillac que salía de Detroit era recibido como una nueva joya en la dinastía del lujo. El sueño americano parecía intocable. Cadillac no era solo una marca, era un mito nacional, sobre ruedas. Pero al otro lado del océano, un nuevo rival comenzaba a levantarse. Los años 70 llevaron a Cadillac a su primera verdadera prueba de fuego. En 1973, la crisis del petróleo sacudió los cimientos de Estados Unidos. Las largas filas en las gasolineras, el racionamiento y los precios por las nubes transformaron la mayor fortaleza de Cadillac, sus enormes autos con motores V8, en su punto más débil. Aquellos vehículos que antes simbolizaban éxito y abundancia, se convirtieron en cargas imprácticas en un mundo que clamaba por eficiencia. Cadillac se vio obligada a reducir el tamaño de sus modelos, pero el proceso fue apresurado. El resultado, proporciones desbalanceadas, menor confiabilidad y un prestigio que empezaba a resquebrajarse. Mientras Cadillac tropezaba, sus rivales afilaban las armas. Desde Alemania, Mercedes-Benz, renacida de las cenizas de la guerra, regresó más fuerte que nunca. Sus sedanes se volvieron sinónimo de durabilidad y maestría en ingeniería. BMW, que antes jugaba en un nicho pequeño, conquistó a una generación joven con su espíritu deportivo. El placer de conducir no era solo un eslogan, era un desafío directo al trono de Cadillac, y desde el Pacífico surgía una nueva amenaza. Japón, subestimado al principio, construía en silencio una reputación basada en la confiabilidad.
Toyota y Honda sembraron las semillas que pronto darían vida a Lexus, una marca creada con una sola misión: vencer a Cadillac en su propio terreno del lujo. En casa, Cadillac aún contaba con aliados, sus fieles compradores estadounidenses. Para ellos, poseer un Cadillac seguía siendo un acto de patriotismo, una declaración de prosperidad. Pero el relevo generación trajo traición desde dentro. Los jóvenes se burlaban de la marca, viéndola como algo anticuado, el auto de sus padres, no el de su futuro. Dentro de General Motors, el panorama empeoraba. Los comités, la burocracia y los recortes implacables asfixiaban la innovación. Los ingenieros proponían ideas audaces, pero quedaban enterradas bajo montañas de papeleo. Cadillac dejó de marcar el ritmo. Ahora perseguía las tendencias, reaccionando tarde y con demasiada cautela. Aún así, el nombre Cadillac seguía imponiendo respeto. Su emblema continuaba brillando en las entradas de los suburbios, recordando tiempos mejores. Pero bajo esa superficie elegante, las bases se estaban debilitando. Los rivales se alzaban desde Europa y Asia, rodeando el trono que alguna vez fue incuestionable. La era del dominio fácil había terminado. Cadillac seguía siendo parte del juego del lujo, pero ya no era la campeona indiscutible. Las décadas de los 70 y 80 fueron una guerra silenciosa, una prueba que reveló más enemigos que aliados, y una vulnerabilidad que ya no podía ocultarse. Y muy pronto, la corona de Cadillac comenzaría a deslizarse. A finales de los años 70, Cadillac ya no solo estaba en crisis, se tambaleaba al borde del colapso. Lo que alguna vez fue el orgullo de Detroit, se había convertido en símbolo de todo lo que estaba mal con la industria automotriz estadounidense. La crisis del petróleo había golpeado sus cimientos, pero las respuestas de Cadillac solo profundizaron las heridas. El cimarrón fue quizá la traición más dolorosa. Presentado como un compacto de lujo, en realidad no era más que un Chevrolet Cavalier disfrazado, con cromo y un precio inflado. Los clientes se sintieron insultados. Los críticos lo ridiculizaron como el auto que casi destruye a Cadillac. En lugar de preservar el prestigio, el cimarrón expuso la arrogancia y la desesperación de una marca que había perdido el rumbo. Pero el cimarrón no fue el único tropiezo. El tan anunciado motor V8-6-4, diseñado para ahorrar combustible desactivando cilindros, fue una apuesta tecnológica que fracasó estrepitosamente. Acosado por fallas electrónicas, dejó a los propietarios frustrados y furiosos. La confiabilidad, el corazón mismo del lujo, se hizo pedazos. Con ello, la reputación de Cadillac se desplomó. Los comediantes nocturnos la usaban como chiste, y las revistas la comparaban desfavorablemente con Mercedes-Benz y BMW. Para una marca que alguna vez fue llamada el estándar del mundo, aquella humillación pública fue devastadora. Dentro de General Motors reinaba el caos. La burocracia y los recortes de costos asfixiaban la creatividad. Los ingenieros que soñaban con recuperar la grandeza de Cadillac eran ignorados o anulados por ejecutivos obsesionados con las ganancias inmediatas. Cadillac estaba atrapada dentro del gigantesco engranaje corporativo de GM, incapaz de actuar con valentía, mientras sus rivales avanzaban con paso firme. Aún así, una pequeña chispa de orgullo seguía viva. La historia de Cadillac era demasiado grande para ser borrada, y su nombre aún conservaba ecos de gloria. Pero para mediados de los años 80, muchos creían que la marca había perdido su esencia. Los críticos la dieron por acabada, pero estaban equivocados. Para la década de los 80, Cadillac había llegado a su punto más bajo. Lo que antes fue símbolo del prestigio americano, ahora veía cómo su mercado se desmoronaba. Los autos que transportaban a presidentes y estrellas de cine perdían terreno incluso en su país. Mercedes-Benz y BMW no solo competían, dominaban. Y cuando Lexus apareció a finales de los 80,
redefinió el lujo con confiabilidad, refinamiento y silencio. A su lado, Cadillac se veía anticuada y sin dirección. Pero el problema era más profundo que sus rivales. Dentro de General Motors, la dirección fallaba una y otra vez. Las decisiones se tomaban por costos y rapidez, no por excelencia. El batch engineering diluyó su identidad. Muchos ya no distinguían un Cadillac de otros modelos de GM. Los clientes fieles se marcharon, y las nuevas generaciones ni siquiera la consideraban. Así llegó la humillación. Las ventas cayeron drásticamente, y Cadillac perdió su trono. El nombre que definió el lujo se volvió una sombra, ridiculizado como un vestigio del pasado. Para muchos, Cadillac pasó a significar decadencia, no grandeza. Aún así, dentro de GM, empezó a surgir rebeldía. Ingenieros y diseñadores veían la crisis y se resistían a rendirse. Promovían innovación, nuevos diseños y el regreso al desempeño. No veían un fracaso, sino una leyenda dormida lista para despertar. Pero esas chispas eran frágiles, ahogadas por la burocracia. El destino parecía escrito, la caída asegurada. Y sin embargo, la historia adora los regresos. En el silencio de Detroit, algo empezó a moverse otra vez. Entre las cenizas de la humillación, surgió una chispa de rebelión. Para la década de 2010, las sombras del pasado aún perseguían a Cadillac. Décadas de declive habían dejado cicatrices profundas, y sus rivales parecían intocables. Pero Cadillac se negó a desaparecer. La determinación se convirtió en su combustible. En 2012, presentó el ATS y una nueva generación del CTS. No eran imitaciones de los sedanes europeos, eran retadores con propósito. El ATS fue diseñado para enfrentar de frente al BMW Serie 3, con una conducción precisa y un diseño audaz. El CTS apuntó directamente al clase E de Mercedes-Benz. Los críticos que antes se burlaban empezaron a prestar atención. Cadillac hablaba en serio otra vez. Aún así, recuperar el respeto no fue fácil. Las ventas eran irregulares y la percepción seguía siendo negativa. Pero Cadillac redobló esfuerzos. Invirtió en diseño, atrayendo a las mentes más creativas de la industria. El resultado fue un renacimiento estético. Autos de líneas angulares, mirada firme y presencia imponente. Por fin, Cadillac volvía a destacar entre la multitud. Pero el mundo ya estaba cambiando. El auge de la movilidad eléctrica redefinía el panorama automotriz. Y lejos de quedarse atrás, Cadillac decidió adaptarse. Para 2025, se había convertido en la marca de lujo de mayor crecimiento en Norteamérica. Las ventas se duplicaron. Una señal clara. La leyenda no solo había renacido, estaba acelerando hacia el futuro. Tesla redefinía el lujo, la tecnología y el desempeño. Y Cadillac sabía que debía evolucionar o enfrentar otro declive. General Motors respondió convirtiéndola en su punta de lanza para la innovación eléctrica. Conceptos como el Mirage y el Scala anticipaban un futuro audaz, mientras los rumores de modelos totalmente eléctricos insinuaban un nuevo comienzo. Aún así, los escépticos seguían dudando. El ascenso era cuesta arriba. Cada paso encontraba resistencia, pero la perseverancia mantuvo viva la marca. Con cada auto, con cada inversión, Cadillac volvía a abrirse camino hacia la relevancia. Y en silencio, una ambición aún mayor comenzaba a tomar forma: la entrada al escenario más grande del automovilismo mundial. Porque un solo anuncio estaba a punto de sacudir al mundo. En enero de 2023, el mundo del automovilismo quedó sacudido. Cadillac, la misma marca que alguna vez fue motivo de burla por el cimarrón, la misma que muchos consideraban parte del pasado, anunció su movimiento más audaz hasta ahora. General Motors, representada por Cadillac, se unía a Andretti Global con un objetivo claro: entrar a la Fórmula 1. El proyecto tenía nombre, propósito y bandera:
Estados Unidos tocaba las puertas del máximo nivel. Durante más de 70 años, la Fórmula 1 había sido el orgullo de Europa. Un terreno dominado por Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren. Los equipos estadounidenses rara vez sobrevivían, y los fabricantes norteamericanos apenas se atrevían a intentarlo. Pero Cadillac fue lo bastante desafiante como para retar al corazón mismo del automovilismo europeo. El proyecto nació como Andretti Cadillac, pero con la llegada de una nueva dirección bajo TWG Motorsports, la visión creció más allá de los límites iniciales. Cadillac tomó el control absoluto, transformándose en una fuerza estadounidense decidida a enfrentarse al mundo. Esto no era un acuerdo corporativo, era una declaración. La FIA y Fórmula One Management aprobaron la entrada de Cadillac para 2026, marcando el regreso de un programa oficial estadounidense a la parrilla por primera vez en una generación. La base estaba puesta, el reloj ya corría, y el horizonte se extendía aún más. GM Performance Power Units obtuvo la aprobación de la FIA para convertirse en proveedor oficial de motores a partir de 2029. El paso final, para que Cadillac se consolidara como una escudería completa, chasis y propulsor bajo una misma bandera. El momento no pudo ser más atrevido. La Fórmula 1 vive una explosión en Estados Unidos. La afición crece, las luces son más intensas que nunca, y la decisión de Cadillac no es un sueño, es una declaración. El estándar del mundo se niega a mirar desde las gradas. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. El 26 de agosto de 2025, Cadillac anunció su alineación de pilotos: Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas. Un héroe latinoamericano y un ganador finlandés. Dos veteranos forjados en batallas por títulos, unidos por una misma misión: llevar a un equipo recién nacido a la lucha. Para México y Latinoamérica es orgullo. Para Estados Unidos, ambición. Y para el mundo, una advertencia. Cadillac ya no pide permiso. De Detroit a Guadalajara, de Austin a Helsinki, un movimiento está naciendo. El estándar del mundo desafía ahora al mundo entero. Cadillac está a punto de entrar en la guarida del león. La historia de Cadillac nunca ha sido ordinaria. Desde su nacimiento en 1902, en Detroit, hasta su época dorada como el estándar del mundo, desde la caída del cimarrón hasta la redención de la Serie V, ha atravesado el fuego y cada vez ha regresado, con cicatrices, sí, pero intacta. Y ahora, con su salto a la Fórmula 1, Cadillac se enfrenta a su prueba más grande. Para muchos, esta entrada va más allá del automovilismo. Es una declaración cultural. Cadillac se convierte en el caballo de Troya de América, avanzando hacia una fortaleza europea que durante décadas resistió a los forasteros. La Fórmula 1 ha sido territorio de Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren, pero ahora llega Cadillac, no como invitada, sino como retadora dispuesta a reescribir la historia. Sin embargo, el peso de la expectativa es inmenso. Cadillac no solo representa una marca, carga con el orgullo de una nación. Para los aficionados latinos y estadounidenses, su nombre trasciende al automóvil. Evoca ambición, rebeldía y la esperanza de que un desafiante pueda sacudir al orden establecido. Cada práctica, cada clasificación, cada carrera, será más que una competencia por puntos. Será una batalla por identidad. Pero los riesgos son enormes. La Fórmula 1 no perdona. Los gigantes con décadas de experiencia no cederán fácilmente. Si Cadillac tropieza, los críticos regresarán, listos para llamarlo otro intento fallido. En una larga lista de excesos, aún así, Cadillac ya ha enfrentado el riesgo antes. Sus ingenieros, sus pilotos y sus seguidores saben que sobrevivir en la F1 exige más que perfección técnica. Demanda corazón, visión y una determinación
que no se quiebra. Por eso, las apuestas son cinematográficas. La misma marca que alguna vez fue considerada irrelevante, hoy se alza al borde de la gloria mundial. Ha escalado desde la casi extinción hasta un punto donde puede encender los sueños de millones, desde las fábricas de Detroit hasta las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez y más allá de toda Latinoamérica. Con la aprobación de la FIA para los GM Performance Power Units a partir de 2029, el viaje apenas comienza. Y así, la pregunta queda suspendida, como el eco de un motor de Fórmula 1 retumbando por los túneles de Mónaco. ¿Es este el renacimiento de Cadillac, como símbolo máximo del orgullo estadounidense, o el escenario de su última gran derrota? Los motores ya se calientan, el mundo observa, y el próximo capítulo de Cadillac apenas comienza.